Bueno, buenas noches otra vez. Vamos a continuar, ¿no? Vamos a abrir el material pertinente y vamos a esperar como siempre un minutito. ¿Pero nadie más te lo sacó? Ok, entonces, buenas noches. Vamos a continuar. Vamos a estar admitiendo a los compañeros. No se olviden volver a poner su nombre en el chat grupal a efectos de contabilizar la asistencia. Mientras tanto, vamos a abrir el material pertinente. Vamos a cerrar el que ya no sea relevante para este tema. Es el horario. Había estaba viendo esto que también hay esta tarea pendiente, ¿no? Bueno, si es que no la han hecho todavía, ¿verdad? Hay pocas entregas del tema 4 que se ha asignado luego de dar el examen, ¿no? Porque habíamos dicho que en época de exámenes no vamos a dar clases, ¿no? Entonces es un control de lectura de unas cuantas páginas de este PDF, que en realidad es un pequeño libro de, de algunas consideraciones y postulados que realiza este filósofo del derecho y filósofo en general, ¿no? Que es Jeremy Bentham, que habíamos revisado en el tema número 4, ¿no? Juntamente con John Austin y con algunos otros postulados como de Karl Oliver Krona y de H.L.A. Hart, ¿no? Entonces, son en realidad unas cuantas páginas nomás, de las 56 a las 70, ¿no? Pero el libro es mucho más extenso, ¿no? Si quieren, lo pueden descargar igual para revisarlo. Y si prefieren de alguna manera, me avisan también y les puedo compartir. Es una colección de libros que se trata de estos, son así relativamente cortos. No se llama, es una colección que se llama Aprender a Pensar, digamos, y tiene todos estos, ¿no? Platón, Nietzsche, Descartes, Aristóteles y algunos muy interesantes, ¿no? Bueno, ahora ya habiendo advertido de la tarea también que está pendiente y que solamente les queda un día para hacer la tarea, así que también ojo con ese plazo, que les queda un día y 4 horas. O sea, hasta mañana a las 23, a las 23:30 creo. Entonces, cuidado que les vence el plazo con el del tema número 4. Ahora sí vamos a lo que nos ocupa, que es la segunda parte del tema número 5, ¿no? Que trata de la metodología y de los métodos aplicados al derecho, ¿no? A su interpretación, a su aplicación, y a su estudio, ¿no? Entonces ya habíamos visto el método de de la lógica y de los silogismos, ¿no? Y ha quedado eh, bien registrado con nuestra práctica más, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo lo que es ahora la exégesis con el método exegético y las personas que defienden estos postulados, que son los exégetas, ¿no? Y parten también de una, de una visión positivista del derecho, ¿no? Y esta escuela de la exégesis, del derecho, ¿no? Eh, nace o empieza con con algunos críticos del Código Civil de Napoleón de 1804, ¿no? Y se extiende, digamos, en unos 100 años de interpretaciones, de, de
de comentarios, de notas, y de Nos estaban apreciaciones explicando por parte de los solo nos, juristas de esa época, ¿no? solo De entre los 1800 a los tempranos 1900, ¿no? Entonces, lo que afirmaban estos comentaristas o- o los juristas de esta época, ¿no? Era, bueno, era que el código de Napoleón, el código civil de Napoleón, en realidad era un código completo, una obra maestra de la producción jurídica y del derecho, y que tenía normas que, que se aplicaban a todas las sociedades y que iban a estar vigentes en todo tiempo y lugar. Más o menos le daban como un carácter de universal, ¿verdad? Al, a este código, ¿no? Y lo que decían era que había que estudiar este código, había que estudiar el derecho a partir de este código, artículo por artículo, así como había antes algunos docentes bien exégetas, ¿no? Porque agarraban y traían el código y te lo leían, ¿no? Ya, artículo uno, artículo 2, artículo 3, artículo 4, ¿no? Y después le preguntaba y decía, ya, si alguien no ha entendido, y levantabas la mano y decías, si no entendí esta parte, entonces te lo volvían a leer un poco más fuerte, así, ¿no? Entonces, bueno, de esos postulados parte esta escuela del exégesis, ¿no? Pero ya luego empieza a ser criticada por varios también pensadores y filósofos del derecho, ¿no? Y dicen que, bueno, las críticas apuntan mayormente o tienen su fundamento en que eh, la exégesis, como se plantea, ¿verdad? De acuerdo a a la interpretación de la ley, con, solamente apoyado en el lenguaje, ¿no? Y tomando en cuenta a estos comentaristas que señalaban que hay que estudiar el derecho desde a partir de las normas, ¿no? Entonces señalan que la exégesis o la escuela del exégesis o los exégetas lo que hacen es negar el vínculo entre el derecho y los cambios sociales, ¿no? ¿No? Y bueno, los críticos dicen que no se puede negar pues, el vínculo porque los cambios sociales son también fuente del derecho, ¿no? Entonces, ahí se empieza a criticar, ¿no? Y a plantear otras teorías alternas a lo que es el método de la exégesis, ¿no? Entonces, la exégesis podemos decir que eh, en cuanto a la aplicación en el derecho, sí nace o empieza con estos comentaristas y estos críticos del Código de Napoleón de 1804, pero la exégesis como método de interpretación de los textos data de mucho más antiguos. La exégesis es un término que se ha acuñado primeramente para los textos bíblicos, ¿no? Para interpretar los textos bíblicos de acuerdo a la letra de los mismos. Entonces, eh, cuando la Biblia te dice en un párrafo, eh, no amarás las cosas de la tierra, ¿verdad? Porque sí dice eso, ¿no? Entonces, ya pues hay que hacer caso, ¿verdad? No hay apego a nada, ¿verdad? De lo material, de lo que existe en la tierra o de lo terrenal y todo tu vida tiene que ser espiritual, ¿no? Y si no cumples, ya sanción, ¿no? Entonces, así nace este movimiento, ¿verdad? Para interpretar el texto bíblico, ¿no? Que desde que tiene una perspectiva objetiva, ¿no? Entonces, tiene una explicación literal, ¿no? Y cuando la explicación literal es un poco confusa, ¿verdad? Lo que hay que hacer es, no hay que ir a los principios, no hay que ir a otro plano, ¿verdad? Hay que, eh, hay que intentar eh, razonar o deducir o dilucidar
¿qué es lo que el que ha escrito el texto quería decir cuando ha escrito el texto? En el caso del derecho, ¿cuál es el espíritu del legislador cuando ha querido plantear esa norma? Y eso es difícil, ¿verdad? Porque ¿cómo vas a pensar como alguien, el Código Civil, por ejemplo, tiene más de 30 años, ¿no? ¿Cómo vas a ponerte en la cabeza de un legislador de hace 30 años y decir, ah, sí, para esto era lo que ha planteado? Entonces, tal vez tendrías que revisar las notas de las comisiones, de las sesiones de la Asamblea Legislativa o del Parlamento en ese entonces, ¿no? Y ahí tendrías que investigar y ver cuál era el espíritu de las normas. No sin ir muy atrás tampoco, eh, para que se promulgue la nueva constitución, que no es muy nueva tampoco, ¿verdad? Sino que ya tiene como 12 años. Para promulgar esta constitución que ha habido una asamblea constituyente, ¿verdad? Y la asamblea constituyente ha ido, ha ido produciendo la constitución, la nueva constitución, ¿no? Entonces ahí ha habido mesas de trabajo, ha habido debates, ¿verdad? Y existen las notas de los constituyentes. Entonces, en un trabajo investigativo desde el punto de vista exegético, podrías recurrir a esta fuente, ¿no? Pero no puedes irte a otro plano que no sea el de la norma que está escrita ahí, ¿no? Entonces, la exégesis, ¿no? Eh, pretende o postula que la ley eh, es suficiente para que eh, la norma es suficiente en sí misma para regular el comportamiento de la sociedad, ¿no? Entonces, para resolver los casos concretos, para interpretar, para aplicar, solamente hay que recurrir a la norma y al texto que está establecido ahí. Y por último, a la voluntad del autor del texto y nada más, ¿no? No hay que ir a principios, no hay que ir a otro plan, ¿no? Entonces, esta escuela de la exégesis podemos entenderla en primer lugar como la interpretación y la explicación de la Biblia, ¿no? Y luego, transportándola a la ciencia jurídica, la interpretación y la explicación del derecho o de la ley, de este derecho objetivo o positivo, ¿no? Entonces, la exégesis es la aplicación seria y formal de los principios y reglas y de la hermenéutica para llegar a una interpretación correcta del texto, en este caso del derecho y al principio del derecho bíblico, ¿no? Entonces, el ejemplo está acá, ¿no? De la exégesis bíblica. Dice, no ames al mundo ni a las cosas que están en el mundo, ¿no? Entonces, eso hay que cumplir de acuerdo a lo que señala el texto, ¿verdad? Que dice, no améis al mundo. ¿Qué más dice? Ni las cosas que están en el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues no seas muy ecológico, ¿no? No ames al mundo, ¿no? No ames a las cosas que están en el mundo, ¿no? Cero apego a lo material, ¿no? Entonces, si vamos a vivir de acuerdo, si vamos a hacer, eh, a cumplir de acuerdo a la letra de la ley o a la letra de la norma, entonces, ¿cómo viviríamos, no? Eso para la exégesis bíblica, ¿no? Que se transporta al derecho y que lo único que significa es interpretar la norma o el derecho vigente de acuerdo al texto del mismo, al texto de las normas, ¿verdad? Sin recurrir a los principios, a los derechos, a los tratados internacionales sobre derechos humanos, ni a la constitución política del Estado, ¿no? O bueno, a su parte que establece los derechos, ¿no? Y todo eso, ¿no? Entonces, estaríamos interpretando la ley desde el lenguaje, ¿no? Y esto
la aplicación del texto concreto, ¿no? Mediante el método exegético, eh, lo que nos llevaría sería al casuismo, pues, ¿no? Como dice acá, y lo que quiere decir que tendría que existir una norma para cada caso, ¿verdad? Para cada caso que se pueda presentar en la realidad, ¿no? Cada caso concreto, ¿no? Entonces, si para cada caso vamos a plantear una norma o un artículo, ¿verdad? O un reglamento, ¿no? Lo primero que habría sería una confusión por la pluralidad de las normas, porque habría tantas normas para aplicarse en cada caso general que no sabríamos, siquiera no sabríamos siquiera que existe la tal norma, ¿verdad? Porque sería muy amplia el, o sea, el sistema jurídico sería muy amplio en su conjunto de normas y reglas y nunca podría ser totalmente, digamos, estudiado, totalmente ordenado, ¿no? Por los juristas y por los abogados y tampoco podría ser eh, conocido por toda la población en general, porque habría muchas normas, ¿no? Como en el caso de los impuestos que antes era, ahora existen solo 7 impuestos, ¿no? Pero antes de que existan solo 7 impuestos en la ley que ahora está vigente, existían más de 100 impuestos, ¿verdad? El Estado pensaba que si más impuestos existen, que si crean más impuestos, más plata iba a llegar, pues. Pero en realidad ha sido totalmente lo contrario, ¿verdad? Porque había tantos impuestos que la gente ni sabía que tenía que pagar y no sabía cómo tenía que pagar, ¿no? Entonces se inscribían, pero no pagaban, no cumplían con sus obligaciones. Y por otra parte, el que tenía que cobrar impuestos nacionales, o sea, la administración tributaria, no sabía pues qué iba a cobrar, ¿verdad? Había tantos impuestos como 100 impuestos, ¿a cuál se iba a dedicar a cobrar? ¿A qué contribuyente? ¿Verdad? Entonces, lo que más hacía este sistema era solamente crear una anarquía tributaria, ¿no? Nadie pagaba. Y lo más seguro era que nunca te fiscalicen ni te notifiquen con nada, porque ni la administración sabía cómo cobrar, no podía ser eficiente, ¿no? Entonces, eso es una consecuencia, el casuismo, ¿verdad? Que es, eh, que es esa excesiva existencia de normas para que regulen cada uno de los casos que se pueden presentar en la realidad, ¿no? Lleva a veces a estas consecuencias, como en el derecho tributario lleva a la anarquía tributaria, ¿no? En vez de recaudar más, se recauda cero, porque nadie paga y ni siquiera se sabe cómo se les va a cobrar. Ahora, esta excesiva producción de normas también conlleva su propia consecuencia, ¿verdad? Va a haber tantas normas que una va a estar en contradicción con otra, sí o sí, ¿verdad? Porque cada caso es distinto y se puede resolver de maneras diversas, ¿verdad? Y mucho más ahora que estamos en aplicación del neoconstitucionalismo, ¿verdad? O sea, de unas visiones just naturalistas, ¿no? Entonces, eh, la existencia de mucha normativa hace que existan antinomias normativas, intentando resolver un caso y otro y otro y otro que se presente particularmente o intentando normar, se va a dictar en un momento una norma que entre en contradicción con una anterior, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Antinomias normativas, ¿no? Y obviamente inseguridad jurídica, ¿no? Ahora, en cuanto a
exégesis, ¿verdad? Y la hermenéutica, tenemos que señalar que existe una diferencia, ¿no? La, la exégesis, ¿no? Lo que, lo que hace es interpretar el texto, o sea, la ley o el texto que se presente, ¿no? De acuerdo al, a cómo esté escrito, ¿no? O sea, de acuerdo a los términos del mismo texto, ¿no? O de la misma norma en este caso, ¿no? Pero la hermenéutica, ¿no? Engloba a todas las teorías y los métodos para estudiar los textos, ¿verdad? Entonces, ambos tienen que ver con la interpretación, pero desde dos niveles distintos, ¿verdad? El de la hermenéutica, que te da las teorías y los modos para estudiar y para abordar cualquier tipo de texto, ¿verdad? ¿No? Y la exégesis, que es una forma de interpretar los textos, ¿verdad? De acuerdo a la parte objetiva, ¿no? A lo que está descrito en el lenguaje del mismo texto. Entonces, la exégesis es solamente una de esas teorías, de esos métodos que se aplica en la hermenéutica, ¿no? La hermenéutica engloba muchas teorías y métodos para estudiar los textos, ¿no? Uno de ellos es la exégesis, ¿no? Entonces, esta exégesis, ¿no? Es como dice aquí, solamente uno de los métodos posibles de interpretación de los textos que estudia la hermenéutica, ¿no? Y que tiene un campo de intereses mucho más amplio la hermenéutica, ¿verdad? Se dedica al estudio de los textos desde el punto de vista exegético y desde otros puntos de vista también, ¿no? Ahora, en cuanto a su relación con el derecho, ¿no? Podemos decir de que, al igual que habíamos señalado en la presentación de esta parte del tema, ¿no? Este movimiento de la exégesis aplicado al derecho nace con el código o con los intérpretes y comentaristas del Código Civil de Napoleón de 1804, ¿no? Que exaltaba la ley escrita y proponía su interpretación lo más fiel posible a lo escrito, dándole preeminencia por encima de cualquier otro tipo de consideración, ¿no? Entonces, había que hacer caso a la letra muerta de la ley, ¿no? A eso se dedicaban los exégetas, ¿no? Y a proponer el estudio del derecho, ¿no? Solamente a partir de la ley. Entonces, los docentes de la exégesis o exégetas tenían que llevar la ley y leer la ley, ¿verdad? Y partir de ahí para poder empezar a estudiar el derecho, ¿no? Artículo 1, artículo 2, artículo 3, ¿no? Ahora, en el en la parte práctica, en el mundo del derecho, se emplea este término, ¿no? Aparte de esta parte, aparte eh, de estas connotaciones académicas que abordan el estudio del derecho, también para aplicarlo a la interpretación de las leyes. Y a partir de esta interpretación de la ley en base a su texto mismo, ¿verdad? Se va a pretender eh, aplicar a un caso concreto y juzgar o en otras palabras, ¿no? Plantear la solución desde el punto de vista del jurista, ¿no? Siempre apegado a lo que señala la norma, ¿no? De manera expresa, sin recurrir a otras consideraciones que tengan que ver con el campo metafísico o religioso o de los principios, ¿no?
solamente a lo que está establecido en el derecho positivo, ¿no? Entonces, cuando se emplea el método exegético, este método que interpreta la ley solamente de acuerdo al texto que está escrito en la misma norma, ¿no? O sea, en un sentido literal y gramatical de las palabras que componen esta ley, ¿no? Si está en plural, si está en singular, ¿verdad? O si plantea una excepción o no admite alguna excepción, ¿verdad? Pero todo siempre y cuando esté expresamente establecido en estas normas. Ahora se emplea este método exegético, ¿no? Cuando existe la necesidad de extraer el significado de una regulación legal, porque existen discrepancias en cuanto al significado de su contenido, ¿no? Entonces, cuando existe alguna discrepancia en la interpretación, ¿verdad? De una norma que compone el derecho positivo, ¿no? Tenemos que emplear el método exegético para extraer el significado del texto mismo, de cada una de sus palabras, para que no exista dobles interpretaciones, ¿no? Entonces podemos eh, señalar que el jurista, ya sea el abogado o el juez que interpreta, lo hace valiéndose del método para indagar en el sentido real de la disposición para así acabar con la discrepancia, ¿no? Entonces, lo que tiene que interpretar es el carácter objetivo de lo que está plasmado ahí en la ley, o sea, el significado de cada palabra y también su, su composición gramatical, ¿no? Para que podamos resolver las discrepancias. Ahora, en el derecho tributario es un muy buen ejemplo, digamos, de interpretación a nivel literal de la norma, ¿no? Porque la ley señala que no existe un impuesto, no existe una obligación de contribuir, si no está específicamente establecida en la legislación, ¿no? Entonces, si no hay un hecho que diga expresamente en la norma que va a pagar impuestos, no paga impuestos, pues. Ese, ni aunque se parezca, ¿verdad? Si ese hecho en particular no está establecido así, entonces no va a pagar impuestos, no puede interpretarse, ¿no? Entonces, lo primero que hay que señalar, ¿no? Antes de nada, ¿no? Ya estando en esta parte, es que esta, esta visión de interpretar la ley con apego a la letra a la letra misma de la norma, ¿verdad? Es una visión positivista que ya se ha superado en el derecho y así lo establece eh, nuestro Tribunal Constitucional, ¿verdad? En la sentencia constitucional 84-2000, 2017, ¿no? En la que cita a otra sentencia constitucional, a la 112 quebrado 2012, en la que se establece que en razón a que la Constitución del 2009 supone un tránsito del Estado legal de derecho al Estado constitucional del derecho, ¿no? Lo que es lo mismo del positivismo al neoconstitucionalismo, o sea, a las connotaciones o a las interpretaciones del justnaturalismo, ¿verdad? O del derecho natural. Entonces, ya no estamos en vigencia del Estado legal de derecho, o sea, en el que hay que interpretar la norma por lo que está escrito, ¿verdad? Sino que tenemos que optimizar y salvaguardar qué cosa, los derechos que están establecidos en la Constitución Política del Estado y en los tratados internacionales sobre derechos humanos, ¿no? Entonces estamos dejando de lado o estamos superando el positivismo para entrar a una nueva etapa en lo jurídico. Eso es lo que señala nuestro Tribunal Constitucional, ¿no? Por lo que este ya no cabría, ¿verdad?
estos, estas interpretaciones exegéticas, ¿no? de los textos legales, más cuando señala que cuando se alude al neoconstitucionalismo existe uniformidad en la doctrina sobre la afirmación de las siguientes ideas, dice, ¿no? El Estado constitucional es un Estado más de la idea del Estado de Derecho, o mejor, su culminación. En palabras de Preto Sanchis, no cabe duda que el Estado constitucional representa una fórmula de realización del Estado de Derecho. Entonces, es un Estado superior o una etapa eh, de evolución del Estado de Derecho, ¿no? Entonces, no podemos este, cerrarnos en estas interpretaciones positivistas de- del sistema jurídico, ¿no? O de las normas y de los casos que se resuelven de acuerdo a estas. Así que, bueno, ya hemos visto que de acuerdo al Tribunal Constitucional, eso ya se ha superado, ¿no? No podemos realizar inte- interpretaciones de los textos que tengan solamente esa visión exegética, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta otros aspectos, como los derechos que vamos a afectar, los principios, ¿verdad?, que están vigentes, el vivir bien, por ejemplo, ¿no? Entonces, no se limiten solamente a lo que dice la ley, no sean exégetas. Ahora, pero todavía dentro de nuestra economía jurídica, con esto para terminar, porque se nos va a acabar el tiempo, existen algunos residuos, ¿verdad? O algunas normas vigentes que todavía no se, nos conducen a utilizar o a emplear el método exegético, ¿verdad? Por ejemplo, en el artículo 119, en el inciso 2 de la Constitución Política del Estado, señala el Tribunal Constitucional, ¿verdad? En su función interpretativa, el Tribunal Constitucional aplicará como criterio de interpretación con preferencia la voluntad del constituyente, ¿no? De acuerdo con sus documentos, actas y resoluciones, así como el tenor literal del texto, ¿no? Tenor literal, dice, ¿no? Para el criterio de interpretación de las normas. Eso tiene que aplicar el Tribunal Constitucional por orden de la Constitución Política del Estado, ¿no? Lo propio, el Código Civil establece la interpretación literal en la intención de los contratantes o dentro de las convenciones que se plasman en los documentos que son contratos y que son ley entre las partes, ¿no? Y también en el Código Tributario Boliviano, eh, que regula las obligaciones de impuestos, ¿verdad? O impositivas, establece un método de interpretación y señala que las normas tributarias se van a interpretar con arreglo a todos los métodos admitidos en el derecho. Pero cuando se trate de exenciones tributarias, o sea, un perdonazo, no ve algún beneficio, tienes que interpretar de acuerdo al método literal. ¿Qué quiere decir eso? A lo exegético, ¿no? Solamente lo que señale la ley sin sacar conclusiones eh, que estén basadas en aspectos subjetivos. Entonces, ya se nos va a acabar el tiempo, quedaremos ahí y continuamos la siguiente clase. El martes no vamos a dejar tarea ni nada porque todavía tienen pendiente esa tarea del tema 4 y bueno, lo que era hasta hoy era para revisarlo en la clase al principio de hoy día, ¿no? Entonces, pero si todavía la van a presentar, aunque sea, si van a presentar sus tareas, aunque sea tarde, también puede valer, ¿verdad? La mitad de la nota o algo así, pero si es que ven que vale la pena, entonces que cárguenlos, aunque sea tarde, y se va a considerar en un porcentaje, ¿no? No va a ser el mismo que aquellos que han presentado dentro del límite establecido, pero ese algo es mejor que nada, ¿no? Entonces, quedamos ahí, ¿no? La siguiente clase vamos a terminar revisando esto de la exégesis y nada, no se olviden presentar su tarea.
Entonces, que tengan buen fin de semana y nos vemos la siguiente clase. Hasta luego. Gracias. Luego, doctor, Otro. gracias.